Buenas noches, profesora. Soy el alumno Eduardo Octavio Mercado Vanegas de la Facultad de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos para dar respuesta a la actividad número 2 en ética profesional, valores, ética empresarial y ética global. En cuanto a la encuesta realizada a 5 personas, de acuerdo a la ética empresarial que se vive en su empresa, a la primera pregunta, valores que se viven en la empresa donde laboran, podemos decir que los 5 personas que entrevistamos, pues todos dieron eh, una respuesta positiva, nombrando los 5 valores que se representan o que son visibles en cada una de sus empresas, coincidiendo entre ellos en, en valores como la responsabilidad, el respeto y la honestidad. Y en cuanto al punto número 2, valores menos respetados en su empresa, los entrevistados, el entrevistado número 1 manifestó que los menos respetados son la comunicación, la empatía, la adaptabilidad. En el caso del entrevistado número 2 dijo que los principales valores menos respetados eran la puntualidad, la calidad y el respeto. El entrevistado número 3 dijo que son la resolución, la paciencia y la tolerancia. En cuanto al entrevistado número 4, nos manifestó que es la lealtad, la transparencia y la coherencia. Y en el quinto entrevistado nos hablaba de la lealtad, el respeto y el honor como los valores menos respetados en sus empresas. En cuanto a la tercera pregunta de la entrevista, que hablaba sobre las dificultades en la convivencia social en la empresa donde laboran, eh, el entrevistado número 1 manifestó que no habían problemas de convivencia, mientras que el entrevistado número 2 nos habló de 5 dificultades en la convivencia que radicaban primero en la falta de tiempo en la asignación de tareas, segundo en el exceso de trabajo, tercero en el exceso de la competitividad existente entre los trabajadores, cuarto, el exceso de reuniones y quinto, proveedores que no daban soluciones. El entrevistado número 3 nos dijo que existían 3 dificultades en la convivencia. Una era la falta de resolución, la otra la falta de trabajo, mucho trabajo bajo presión y la empatía en tercer lugar. El quinto entrevistado nos hablaba de 3 dificultades en la convivencia social, que una era la falta de lealtad, la otra el desconocimiento de las funciones propias de los trabajadores y la última la falta de compromiso. A la cuarta pregunta, si su empresa cuenta con un código de ética y indicar de qué manera se comunica este código a los empleados, podemos decir que en el caso del entrevistado, todos manifestaron que sí cuentan con un código de ética dentro de la empresa y que lo conocen. A su vez, el entrevistado número 1 manifestó que este código de ética es difundido a través de inducciones que realizan al inicio o al comienzo de cada año laboral. En el caso del entrevistado número 2 y el entrevistado número 3 manifestaron que dicha familiarización o del código de ética o socialización del código de ética se realiza a través de medios tecnológicos como el correo y medio telefónico como el WhatsApp. Mientras que el entrevistado 4 y 5 hablaban de que la socialización de estos códigos de ética se realizan a través de capacitaciones en sus empresas, capacitaciones o cursos que realiza la empresa y que estas capacitaciones o cursos muchas veces son evaluadas. En cuanto a la quinta pregunta sobre los programas de desarrollo en los grupos de interés por parte de las empresas donde laboran, la entrevistada número 1 nos manifestó que no conoce o no sabe de los programas desarrollados por su empresa con los grupos de interés. Mientras que el entrevistado número 2 manifestó que la empresa sí tiene proyectos o programas a desarrollar con los grupos de interés, pero en el caso de los empleados y de la
comunidad. En el caso del entrevistado número 3 nos hablaba de que la empresa efectivamente desarrolla programas de desarrollo con todos sus stakeholders o grupos de interés, es decir, con la comunidad, con los proveedores, con los empleados y con el medio ambiente. El entrevistado número 4 manifestó no conocer los proyectos o los programas desarrollados por los grupos de interés, mientras que el entrevistado número 5 manifestó que sí conoce los programas a realizar y que se desarrollan con todos los grupos de interés. En cuanto a los dilemas éticos enfrentados por las empresas frente a la crisis generada a causa del coronavirus, el entrevistado número 1 manifestó que el principal dilema fue el que se presentó por el incumplimiento de pagos de algunos grupos de interés de la empresa. En cuanto al entrevistado número 2, manifestó que no se presentó ningún tipo de dilema ético. El entrevistado número 3 respondía en los principales o el principal dilema económico que se presentó fue el despido de personal por no aplicarse las vacunas. El entrevistado número 4 hablaba de la inasistencia laboral como principal dilema ético que se presentó en la empresa. Y el quinto entrevistado hablaba de la falta de control y supervisión en las misiones asignadas al personal como uno o como el principal dilema ético presentado en su empresa. En cuanto a las acciones como empresa, las acciones tomadas como empresa frente a la crisis generada por el coronavirus, el entrevistado número 1 habló que o manifestó que su empresa tomó 3 acciones como el teletrabajo, asimismo una orientación escolar para alumnos y padres de familia y acuerdos de pago con esos grupos de interés que presentaban moras en los pagos. En cuanto al entrevistado número 2 manifestó que pues se empleó el teletrabajo. El entrevistado número 3 también acciones como teletrabajo. El entrevistado número 4 también acciones como el teletrabajo. Y el entrevistado número 5 nos hablaba de que las principales acciones o las acciones implementadas por su empresa fueron el teletrabajo y el suministro del esquema de vacunas. En cuanto al análisis en cuanto al análisis de las lecturas de ética empresarial y la crisis económica global, hace necesario una ética global. Podemos decir que en cuanto a la ética empresarial, y habla sobre un código de ética, que qué es y para qué sirve, plantea de que un código de ética es ese instrumento eh, o, o documento, por llamarlo así, donde la empresa plasma sus lineamientos y su misionalidad en cuanto a todos los temas profesionales y éticos que se deben implementar para un buen funcionamiento de la empresa. Asimismo, habla de los valores éticos que debe tener una empresa como la responsabilidad, la honestidad y el profesionalismo de sus trabajadores. También nos formula la lectura sobre qué deben hacer las empresas socialmente responsables. Pues las empresas socialmente responsables son aquellas que se enmarcan dentro de proyectos de responsabilidad social sobre todos sus grupos de interés, incurriendo siempre en el bienestar de sus trabajadores, el bienestar del medio ambiente y una economía saludable. También plantea las estrategias para promover el comportamiento ético y las acciones y dilemas éticos frente a un coronavirus. En cuanto a la lectura de la crisis de la economía global que hace necesaria una ética global, nos manifiesta lo importante de humanizar el funcionamiento de la economía global a causa de la crisis económica global que genera unos valores básicos para la actividad económica global. Es así como podemos concluir lo siguiente. Primero, la ética empresarial, además de tener una responsabilidad con el bien común, es la llamada a generar compromisos en la conducta de los grupos de interés en temas de transparencia como un valor necesario y fundamental,
tanto en sus operaciones, en sus cuentas y en todas sus actividades financieras. Segundo, una empresa transparente y con un código de ética sólido contribuye al comportamiento ético de todo su personal y lo defiende de los riesgos de caer en actos o comportamientos ilícitos. Por último, y no menos importante, tenemos que decir que en palabras del profesor de ética de la Escuela de Administración de la Universidad, Sergio Arboleda, que manifiesta que la ética empresarial es el camino que se debe seguir pese a sus obstáculos y dificultades, ya que es necesario tenerla, observarla y cumplirla a toda costa, no solo por virtud moral, sino porque en el largo plazo la ética genera resultados positivos para todas sus actividades propias, para todas las actividades propias de la empresa. Estas son las referencias bibliográficas. Muchas gracias.